Bueno, en la clase pasada, o el video pasado, mejor dicho, revisamos los conceptos relacionados con la parte de biomasa. Habíamos visto que hay biomasa natural y biomasa residual, y vimos también la clasificación de la biomasa de acuerdo a su estado de agregación. Uno de los elementos que debemos de considerar, sobre todo para la parte de la biomasa residual, es que debemos de saber de dónde vamos a tomar esa biomasa y en particular qué la vuelve residual. Entonces nosotros necesitamos analizar el concepto de lo que son los residuos. Bueno, el concepto residuos, si nosotros analizamos ese concepto, la mayoría de las personas a las que les preguntas qué es un residuo te van a decir, eso es lo que sobró, ¿no? Entonces sí es importante que nosotros homogenicemos el criterio. El concepto residuo, y si vemos esta foto, pues el concepto residuo que nosotros vamos a estar manejando pues tiene que ver más con esta situación de lo que comúnmente nosotros llamamos basura. El término residuo pues no es otra cosa más que la mezcla heterogénea de los desechos que nosotros generamos en nuestros procesos productivos en una comunidad urbana o la masa homogénea de los residuos que se generan o los desechos que se generan en los de tipo agrícola, industrial o mineral. Obviamente en el caso de los de tipo comunidad urbana pues tenemos una gran cantidad de elementos que forman estos residuos. En el caso de los agrícolas y los industriales y los minerales, pues básicamente todos son muy parecidos. Por eso hablamos de la diferencia entre la heterogénea y la homogénea. El concepto de residuo, ya como tal, de manera legal en nuestro país, nos dice que es un material o producto cuyo propietario poseedor desecha. Pero algo de además de que esta parte que es algo que se desecha, uno de los elementos importantes para ser considerado como un residuo es que este residuo puede ser considerado susceptible de ser valorizado. Es decir, cuando nosotros hablamos de valorizado, pues por lo general pensamos en algo que podemos darle un valor. Ese valor que puede ser, pues puede ser un valor monetario, pero no necesariamente puede ser un valor monetario, sino puede ser un valor relacionado con la parte de un nuevo uso que nosotros le podemos dar. Para que nosotros podamos darle un nuevo uso o valorizar ese residuo, nosotros necesitamos darle un tratamiento. En caso de que ese residuo ya no tenga ninguna utilidad, ahora sí vamos a generar algo que se le llama disposición final, que es lo que comúnmente hace el camión de la basura. El camión de la basura lleva los residuos a una disposición final. ¿Qué impactos ambientales tienen los residuos? Bueno, para empezar, los residuos tienen impactos ambientales como la generación de gases de efecto invernadero. Esto conlleva al adelgazamiento de la capa de ozono, lleva a la contaminación de suelos y cuerpos de agua a través de lo que son los lixiviados, la proliferación de fauna nociva como son moscas, ratas, cucarachas, e incluso algunas se puede considerar con las jaurías de los perros que se forman alrededor de los residuos. En el caso de los tiraderos también se les considera como una fauna nociva. En la Ciudad de México, que es nuestro mayor referente, pues nosotros tenemos o se generan cerca de 12.500 toneladas, de los cuales 8.600 van a dar a los rellenos sanitarios, es decir, van a terminar enterradas. Entonces, de ahí la importancia que tiene que nosotros podamos darle una mayor utilidad. Estamos hablando de que casi el 70% de los residuos que que se generan en la Ciudad de México, pues ya no tienen ninguna utilidad. De hecho, en la Ciudad de México ya por ahí tienen programas donde se trata de darle una utilidad a partir de los procesos en los cuales se van a recuperar estos residuos. En el caso de la generación de residuos hasta el año 2010, México, de acuerdo a los países miembros de la Organización de Comercio y Desarrollo Empresarial, la OCDE, tenemos que México tenía una generación de per cápita de 400 kilos al año por persona. Estamos hablando de una cantidad súper elevada, pero obviamente si nosotros la comparamos con los Estados Unidos, pues la cantidad de residuos es muy, muy, muy pequeña, es prácticamente la mitad. Entonces, sí es de suma importancia que nosotros consideremos la generación de los residuos y darle un segundo uso a esos residuos para bajar este valor que nosotros tenemos y para eso nosotros necesitamos conocer cómo están constituidos los residuos para poder saber cuáles son aquellos que son susceptibles de poder ser utilizados nuevamente. Bueno, en México y en general en el mundo, pero particularmente en nuestra legislación mexicana,
Nosotros tenemos la clasificación de los residuos en 3 tipos. Tenemos los residuos sólidos urbanos, los residuos peligrosos y los residuos de manejo especial. ¿Dónde viene esta clasificación? Bueno, esta clasificación viene en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. En esta ley justamente vienen estas definiciones que les acabo de dar. ¿Cómo se clasifican los residuos sólidos? Bueno, los residuos sólidos o los residuos en general tenemos sólidos urbanos, que son los que comúnmente son orgánicos e inorgánicos. Luego tenemos este conjunto de residuos peligrosos, biológicos, infecciosos y estos residuos CRETI son a los que en México se les conoce con el nombre de residuos peligrosos. Para poder identificarlos más rápidamente, pues son aquellos residuos que tienen características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables y biológica infecciosas. Y después tenemos los de manejo especial. Esa es la clasificación de los residuos en nuestro país.